Buenos días a todas y todos y todes. Pues les agradezco mucho que estén aquí con nosotros. Hoy nos va a acompañar unos minutitos el doctor Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes, quien es nuestro director. Y pues debido a que su agenda está complicada, vamos a empezar este día con la premiación del concurso para el diseño de la manta conmemorativa del 8M. Entonces, voy a ceder la palabra al arquitecto Enrique Martínez y posteriormente el doctor Juan Ignacio del Cueto nos brindará unas palabras y ya arrancaremos con la conferencia de la doctora Lucero Jiménez. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido doctor, bienvenido doctora. Buenos días, nos da mucho gusto nuevamente ver a la comunidad Hannes Meyer en este teatro reunido. Comentábamos con la doctora hace unos momentos que tuvimos el honor de conocernos vía Zoom y afortunadamente ya ahora de manera presencial. Le agradecemos mucho su presencia, doctora, y lo mismo al doctor Juan Ignacio por abrir el espacio en esta apretada agenda. Y sobre todo en este acercamiento a la comunidad a reconocer el trabajo que vienen desarrollando, y nosotros solicitamos también y le damos las gracias porque le solicitamos estos libros para podérselos otorgar a ustedes, y qué bueno que los puede entregar de mano propia. Entonces, ya sin más preámbulo, damos inicio a este evento. Le cedo la palabra al doctor Juan Ignacio. Bueno, pues muy buenos días a todas y todos. Es un gusto estar aquí en el Teatro Estefanía Chávez para recibir a Lucero Jiménez, querida amiga desde hace mucho, pero por otras razones, curiosamente, casi que me sorprende verla por aquí. Ya sé que ha tenido muchas actividades desde la época de la pandemia y del paro, y bueno, qué bueno que puede visitarnos hoy. Ella es investigadora del CRIM, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de Cuernavaca, y bueno, tiene un largo currículum. Yo tengo una breve semblanza aquí que me voy a permitir leer. Es doctora en Sociología por la UNAM y tiene un postdoctorado en Estudios de Género en Argentina. Recibió el premio de la UNAM Sor Juana Inés de la Cruz en 2013, que por cierto el Sor Juana se entrega el miércoles, el 8M, es la tradición entregar este premio. En esta ocasión, por parte de la facultad, recibe el premio la doctora Amaya Larucea Gávez, que nos tiene muy contentos. Es investigadora al titularse definitiva a tiempo completo en el CRIM, en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, que tiene la sede en Cuernavaca, del cual además es fundador. Ha sido presidente del Colegio del Personal Académico del CRIM, es docente en el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, impartiendo seminarios para maestría y doctorado. Es tutora de alumnos del posgrado en sus áreas de estudio, tanto de maestría como de doctorado, y es también tutora en postdoctorado de género en Argentina y en otras instituciones nacionales. Es autora de diversas publicaciones relativas a problemas de desarrollo rural, políticas de población, juventud, precarización laboral en el mundo globalizado y movimientos sociales. De manera destacada ha trabajado el tema de la construcción social en las masculinidades desde la perspectiva de género. Es autora de diversos libros e innumerables artículos y ponencias, ha sido conferencista en diversas instituciones nacionales y extranjeras, ha coordinado redes y proyectos internacionales y multidisciplinarios, publicado libros bajo su coordinación acerca de crisis de la masculinidad y crisis laboral, los casos de México y Argentina, otros sobre jóvenes precarizados en el mundo globalizado, otros sobre movimientos sociales y los jóvenes en México, España, Argentina y Chile, uno más sobre formas alternativas de trabajo en el mundo globalizado, y bueno, trabajo y juventud, y bueno, el uso de nuevas tecnologías. Es evaluadora de proyectos y artículos y libros en diversas instituciones nacionales e internacionales, y además miembro del comité editorial de diversas revistas especializadas. Un gusto tenerla aquí, y un gusto que el taller Hannes Meyer haya organizado este evento para arrancar esta semana, que va a ser muy intensa. Espero que tengan el programa de actividades que vamos a tener a lo largo de la semana.
Evidentemente, bueno, el 8M es muy marcado, el Día Internacional de la Mujer, el 9M es bueno, un día sin nosotras, ¿no? El 9 ninguna se mueve, pero sí nos movemos nosotros, eso es muy importante. Nosotros tenemos que hacer conciencia y las actividades siguen siendo las mismas, excepto que, pues eso, haremos nuestras actividades el jueves 9 sin mujeres presentes en la facultad. Es una de las maneras de darnos cuenta de la presencia, de la importancia de la presencia de la mujer en nuestro ámbito. Bueno, comentaba Luis Enrique del libro, este libro que salió hace ya varios años en la colección Talleres, el libro sobre Hannes Meyer, personaje importantísimo, ustedes ya lo saben, fue director de la Bauhaus, suizo de origen y exiliado en México entre 1939 y 1949 más o menos, uno de los personajes fundamentales de los exilios en México, sobre todo en ese periodo de entreguerras y a final de la Guerra Civil Española, durante la Segunda Guerra Mundial. México recibía muchos extranjeros, sobre todo españoles, italianos, alemanes, suizos, que venían huyendo de la Europa fascista. Y el caso de Hannes Meyer fue importantísimo porque además fue uno de los fundadores de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Politécnico Nacional del Poli. Y bueno, tenemos el libro de trazos de Lorenza Capdeville, querida maestra ya jubilada de dibujo de aquí de la facultad. Pero bueno, no, sin hacer más largo este preámbulo, le voy a dar la palabra a Ale Villa y después, bueno, sobre todo la bienvenida a Lucero, que somos compañeros, bueno, nos conocemos precisamente en el Ateneo Español de México, que fue una de las fundaciones del exilio español en México. Entonces, de paso. Bueno, pues vamos a proceder con la premiación del equipo que la comunidad, representada por alumnas, representantes de los niveles del taller y algunas profesoras, decidieron que fuera ese el diseño, ¿no?, ganador. Entonces, justo la semana pasada, jueves y viernes, la comunidad del taller estuvo trabajando en la elaboración de la manta, ¿no?, la cual presentamos hoy y que nos va a acompañar en la marcha del 8. Y pues bueno, otra vez se da la palabra al doctor para que nombre a los ganadores. A ver, voy a leer la primera de estas constancias y el resto solo leeré los nombres, y dice así: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Arquitectura, Taller Hannes Meyer, extiende la constancia a Scarlett Paula Martínez Agramonte por su participación en el concurso de diseño para la elaboración de la manta 8M 2023. Por mi raza, verdad y espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, a 6 de marzo de 2023, firma el arquitecto Luis Enrique Martínez Ayala, coordinador del taller Hannes Meyer de la Facultad de Arquitectura. Muchas felicidades. Emiliano Haddad Islas Sánchez. A ver, les voy leyendo. Bueno, este es el de Emiliano. Axel Emiliano Escobedo Loredo, otro Emiliano. Josefa Demir Ruiz de Paz. Hanna Flores Lozano. Ian David Rivas Jiménez.
Muchas felicidades. Y este otro es, bueno, ese se lo vamos a dar cuando acabe su trabajo, se lo van a dar los... Si lo hace bien, se lo dan, si no, se lo dejan. No, mil gracias. Bien, entonces agradecemos la presencia del doctor Juan Ignacio. Es una foto. Bien, muchas gracias. Gracias, doctor. Bien, cedemos la palabra a la maestra Alejandra Villa para darle continuidad a este evento. Pues otra vez gracias a quienes hoy nos acompañan. Preparé un breve texto, nada más para poder hacer la introducción a la conferencia de la doctora. Y empiezo diciendo una cita de Simone de Beauvoir. El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. El 8 de marzo es la fecha propuesta por la ONU para reconocer las luchas de las mujeres que desde nuestros espacios públicos y privados en una sociedad patriarcal. Las nuevas generaciones de jóvenes estudiantes y colectivas universitarias han sido clave para transformar las realidades que habitamos en todos los espacios, sobre todo los universitarios. Esto para poder alcanzar la igualdad en todos estos espacios, denunciando las distintas formas el trabajo que cada una hace rumbo al 8M también es una experiencia de gozo y satisfacción para seguir avanzando. Implica diálogo, escucha, reconocimiento e incluso potenciación de nuestras actividades diarias. No vamos a negar el cansancio que llevamos sobre nuestros cuerpos a causa de este sistema que nos agobia. Por otra parte, el 9 de marzo, millones de mujeres, jóvenes y niñas de todo el país vamos a hacer visible nuestras aportaciones a la sociedad, demostrando con nuestra ausencia el impacto que traería el no estar presentes. El simbolismo de esta fecha que lleva por lema Un día sin nosotras nos va a servir para visibilizar qué pasaría si cada una de las que hoy estamos aquí paráramos y es por eso que esta causa a la que hoy nos hemos sumado y que nos congrega aquí, que es colectiva, no admite tregua. Es el centro para que seamos tomadas en cuenta, escuchadas, reconocidas y presentes en todos los ámbitos que nos rodean. Y pues sin más, voy a dar paso a la conferencia de la doctora con el nombre de Tarea Impostergable, transformar los mandatos y las relaciones de género. ¿Podría prender la luz, por favor? Bueno, está bien, voy a iniciar, luego quiero que prenda la luz, porque más que una conferencia magistral o cosa por el estilo, yo lo que quiero es convertir este espacio en un espacio de diálogo, de expresión, un espacio donde puedan decir lo que piensan con mucha libertad y que establezcamos, si se puede, un diálogo respetuoso, incluso confrontando ideas. Para mí eso es la perspectiva de género. La he estudiado muchísimos años y les puedo dar mucha bibliografía para que desarrollen la teoría si tienen interés, pero este espacio me gustaría más poderlo convertir como en un conversatorio en donde, bueno, voy a dar unas bases iniciales y a partir de ahí lo que quiero es que construyamos juntas y juntos el conocimiento de esto, que es toda una teoría, es todo un movimiento, pero que es parte central de nuestra vida cotidiana. Todas y todos vivimos el género todos los días. Entonces yo puedo teorizarlo, pero ustedes son actores de esta sociedad en que vivimos.
donde vivimos y reproducimos todas y todos el género en diferente posición, ¿no? Algunos elementos iniciales que pueden ser de utilidad es primero considerar la categoría de género desde una perspectiva relacional, desencializada, que da cuenta de una construcción social, histórica y cultural. Una categoría fundamental de la desigualdad social, como lo son la clase social y la etnia. Género no es sinónimo de mujeres, es una categoría relacional, donde hombres y mujeres vivimos en un sistema que está presente en todos los ámbitos y que es generador de desigualdades, utilizando diferencias de carácter biológico. En general, hablamos de que es relacional porque lo masculino solo existe en oposición a lo femenino y viceversa. Cuando hablamos de género, hablamos de relaciones entre los géneros. Incluso ahora, con el avance de la ciencia, de la política y la visibilización de otras formas de ser y estar en el mundo, ya hablamos de que hay más de dos géneros y hay más de dos sexos. Pero este no es tema de esta conferencia, ¿no? El asunto central es darnos cuenta que género es una construcción social, histórica, cultural y por tanto es transformable, no es algo natural. Lo natural hasta cierto punto es el sexo con el que nacemos, es decir, tenemos diferencias biológicas, hormonales, que hacen que los hombres tengan relaciones sexuales de cierta manera y cuando quieren ahora, ¿verdad? O pueden, se reproducen o no en una cierta posición en este binomio masculino-femenino, mientras que las mujeres tenemos otro cuerpo, otras hormonas y tenemos la capacidad, ahí sí biológica natural, de reproducirnos. El feto se desarrolla en nuestro cuerpo y nace un ser humano, ¿no? Hombre, mujer, o ahora pues ya sabemos, puede ser otras cosas. El asunto es que eso es natural. Hasta eso está siendo transformado dado el avance científico y tecnológico, pero eso no es tema de la conferencia. Lo importante es que consideren que género es una construcción histórica, cultural, social. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué ha hecho a lo largo de los siglos? Basarse en diferencias biológicas y decir, hombres y mujeres son distintos, y construyo desde el poder la categoría de femenino y masculino, donde tradicionalmente las mujeres, que tradicionalmente son femeninas, ocupan el lugar subordinado y los hombres, lo masculino, el lugar elevado, el lugar de detentar el poder, el lugar de tomar decisiones, el lugar en el mundo público, el lugar de la reproducción del dinero y del capital, fundamental en nuestro sistema económico. Entonces, por eso es que Simone de Beauvoir dice, nosotros no nacemos hombres, son mujeres, nacemos machos y hembras de la especie humana. Y la cultura nos dice, tú eres mujer, tú eres hombre, con todo lo que eso implica. Esas implicaciones son las que se han transformado, se están transformando y son modificables. ¿Qué tenemos que hacer para que algo se modifique? Visibilizarlo como algo que nosotras y nosotros mismos construimos, que no es eterno, que no es inmodificable, y algo muy importante, por eso el nombre de la conferencia, que es conveniente para todas y todos que se transformen. La idea aquí es que pudiéramos conversar cuáles son esas características y por qué sería interesante cambiarlo. Un poco en la idea de qué ganamos con cambiar. No hablarle a los hombres diciendo, a partir de ahora te cuestiono, eres el verdugo, eres el malvado, yo te odio, yo te suprimo, yo quiero el lugar que tú ocupas, para subordinar ahora desde mi poder a los otros, ¿no? Que a veces lo hacemos, lamentablemente.
sino cuestionar ese lugar de poder y decir, pues no, ya estamos resistiendo, ¿no? Hay un autor francés interesante, si lo quieren consultar, se llama Michel Foucault, que me gusta mucho porque habla justo de que el poder no solamente está en los gobiernos, en las grandes compañías, hay micropoderes que ejercemos todos los días, pero para ejercer poder, la contraparte tiene que ser persona, si no, no es ejercicio de poder. Y por definición, una persona tiene la potencialidad, la capacidad de resistir ese poder. Podemos decir que ustedes han vivido ese proceso. La lucha que ustedes han emprendido por visibilizar violencia al interior de la universidad, no la emprendimos en mi generación, sabiendo que existía esa violencia, pero de algún modo, de forma inconsciente, en el imaginario colectivo, parece imposible modificarla. Y no emprendimos una lucha como la que esta generación emprendió. Para mí eso es conocimiento acumulado. Las generaciones vamos avanzando y de repente parece que no avanzamos, pero sí avanzamos. Y eso se ve mucho en las mentalidades de la juventud, cuando esto se canaliza adecuadamente. Es decir, se sienten sujetos, sujetas del cambio, se sienten con el poder de transformar las cosas, porque no les gusta cómo son las cosas. Se organizan y lo transforman. Tenemos que reconocer que los cambios que se están dando en la universidad, la creación de una coordinación de legislaciones, de instituciones, la sensibilización, se debe al movimiento de las jóvenes, acompañadas por algunos jóvenes. Por eso me interesa tanto juntar género con movimiento social de la juventud, porque yo he comprobado en muchos países que con el movimiento organizado y el cuestionamiento a esto, convencidas como deben estar de que esto no es natural y por tanto es transformable, es un hecho que las instituciones cambian. Si se quiere sobrevivir, se cambia. Se cambia el lenguaje. Antes era de risa loca cuando demandábamos que se incluyera lo femenino en el lenguaje y se decía que eso era ridículo, que no tenía sentido, que lo masculino no se incluía. Y nosotras decíamos, no, porque estamos estudiando semiótica y lingüística y sabemos que lo que no se nombra no existe. Tenemos que nombrarnos y existimos. Es decir, no es el desarrollo del hombre, es en todo caso el desarrollo humano o de los seres humanos, ¿no? Es complicado el lenguaje, pero incluso esta complicación en la que se meten las editoriales y que la Academia de la Lengua Española opina y que es todo un tema, pues resulta interesantísimo. Son estructuras de poder tan arraigadas, incluso en esas instituciones, que parece imposible que las cosas cambien, y sin embargo están cambiando. Se insiste década tras década y las cosas cambian. Ahora, no todo cambio es para bien, la verdad es que no. Y muchas veces la resistencia a la opresión va a generar cosas espantosas, como es el feminicidio, ¿no? Cuando las mujeres acataban las órdenes de los machos de la especie humana, no había feminicidio. Había violación, derecho de pernada, hostigamiento, subordinación naturalizado, y todo el mundo decía eso es normal. Si un funcionario, un empresario hostigaba a una secretaria, más vulnerable mejor, o condicionaba el ascenso de una funcionaria, de una académica, a tener relaciones sexuales supuestamente consensuadas, ¿no? Todo era normal, la persona no era cuestionada. Eso generaba muchísimo dolor, opresión, eso no se vale hacerlo, pero se veía normal. Hasta hace poco tiempo el derecho de pernada existía y las personas de la clase alta, hombres, eran dueños también de los cuerpos de las mujeres y de los niños. Eso que fue natural hasta hace poco tiempo, si consideramos la historia
historia de la humanidad, ¿no? Es poco tiempo. Ahora es una aberración. Nosotros nos indignamos ante eso. Pero claro, al oponernos deliberadamente, con acciones en nuestra vida cotidiana, al ocupar lugares en la escala social y económica, los hombres viven, por construcción de género, una pérdida de poder, y cuando ellos no están bien estructurados, sufren un proceso muy grave que los conduce a una violencia que muchas veces llega a la muerte. Esa es la explicación que se encontraron, porque ese odio a las mujeres, las asesinadas de Juárez, lo que sucedía con esas campesinas que emigraron a Ciudad Juárez y descubrieron que tenían un salario propio, que no tenían que soportar el maltrato y la vejación y se rebelaban. Pues es parte de la explicación del feminicidio en Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, digamos, mover las estructuras en la historia de la humanidad siempre ha tenido un costo. Y las mujeres están pagando un costo muy alto al mover las estructuras. No es sencillo. Esto lo es también cuando la esclavitud, ¿no? Cuando los esclavos se rebelaron, cuando dijeron esto no está bien, esto no es normal, cuando ciertas razas han tenido que organizarse para tener un lugar en el mundo, cuando el movimiento negro en Estados Unidos, cuando acá el zapatismo, casualmente es cuando Naciones Unidas hace el Día de la Población India, ¿no? Es curioso. Es como las estructuras de poder siempre se van acomodando a lo que conviene políticamente, ¿no? Y nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos para ver eso y decir, bueno, ¿qué es lo que está provocando que las grandes estructuras de poder ahora hablen de género, de feminismo, de sustentabilidad, de ecología? Interesante, ¿no? Grandes empresas que depredan, que explotan, hablan de autos eléctricos porque no quieren contaminar, ¿no? Y vienen de los países que más contaminan, pero se culpan a los países pobres, que objetiva, pero de verdad con datos, somos los que nos contaminamos, ¿no? Pero resulta que nosotros todo lo hacemos mal. Es como esos discursos desde el poder. En términos de género, por razones históricas, que se han tratado de rastrear de dónde viene todo esto, pues a lo mejor influyó mucho el hecho de que el embarazo sucede en el cuerpo de la mujer y eso hace que se diga, pues a ella le toca la crianza y pues la crianza es el cuidado de los otros y pues el cuidado de los otros es el confinamiento a lo doméstico y así se siguieron, ¿no? En una división tajante del trabajo donde el problema no es tanto yo hago una cosa y tú haces otra. El problema es lo que tú haces es valorado, lo que tú haces es premiado y lo que yo hago no tiene ningún valor. Porque en nuestra sociedad eso pasa. Quedarte en la casa y criar hijos no tiene ningún valor. Para mí eso es una aberración social, como que crear personas y crearlas bien no tiene valor. Tendría que ser lo más valioso, pero como no se paga, no es valioso. Entonces lo que vale es el trabajo en el mundo público y ahí es donde entramos en problemas muy serios de cómo valoramos el papel de cada quien, en este caso de hombres y de mujeres. Entonces tenemos que observar eso en nuestra vida cotidiana, cómo se reproducen estas relaciones de género y qué consecuencias tiene, ¿no? Entonces, bueno, una vez dicho esto, ¿hay alguna duda respecto a lo que es el concepto de género o perspectiva de género? No, perfecto. Entonces ahora ya van a empezar ustedes a hablar, por favor. Nosotros consideramos que hay un concepto interesante que son los mandatos de género. Desde que nacemos a nosotros nos dan mandatos que no cuestionamos, son como muy naturales. Naciste niña, pues te corresponden una serie de cosas. Naciste niño, te corresponden otras, con derechos y obligaciones diferenciadas, ¿no? En este mundo separado dicotómicamente, desde mi perspectiva de forma absurda, ¿no? Pero bueno, así se nos educa. Estoy hablando además no de todas las familias,
porque esto es como el estereotipo, como lo más general, lo que llamamos lo hegemónico, lo dominante, lo tradicional, lo tóxico, lo aprendido. Ustedes me pueden decir, no, en mi caso no fue así, y es válido. Son las excepciones que vienen no a contradecir, sino a ratificar las reglas. Si hacemos una encuesta, se hacen. Veremos que en general esto dominante sigue prevaleciendo. Entonces, bueno, en ese sentido, yo les voy a preguntar quién es un hombre de verdad y quién es una mujer de a de veras. Levanten su mano y opinen. Bueno, yo quería preguntar algo acerca de género. Hace rato dio una definición, ¿no?, acerca de que género es algo transformable, mientras que la diferencia se marca en la actualidad, ¿no?, acerca de las características biológicas, ¿no? Pero entonces, bueno, mi pregunta es esta: ¿género entonces sería un pensamiento, sería una idea, o cómo lo podría definir usted acerca de eso? Porque hace rato dijimos, ¿no?, que marcamos. Ustedes me lo van a decir. A ver, si yo digo, soy mujer, ¿cómo compruebo eso? En mi vida cotidiana, el ser mujer. Es una idea, claro, todo está en la idea, pero le vas a la idea, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, bueno, una mujer es una persona muy generosa, que ve proporcionar. Esa es una característica de lo femenino, ¿no? Si hay un enfermo en mi casa y habemos hermanos y hermanas, yo, hermana, voy a cuidar de mis papás. Pues yo me voy a desvelar, yo voy a hacer tecito. A lo mejor mi hermano paga el doctor, pero si va al hospital, ¿quién se queda en el hospital? La mujer. En general, no quiere decir que siempre. Entonces, de la idea pasé a mi vida cotidiana. El género es una idea, una representación, un deber ser, un marco de mi conducta. En el género me dicen lo que está bien y lo que está mal. Me lo dicen, yo me lo creo y lo actúo. Y cuando no lo actúo, hay muchos mecanismos para meterme en orden, ¿no? Uno de ellos es la culpabilización de las mujeres cuando no cumplen esos mandatos. Entonces, ahí contribuye mucho la religión, ¿no? Como yo tengo que ser buena, casta y etcétera en este mundo, así me gano el cielo. Y eso coincide con lo que me dijeron mis papás y lo que me dijeron mis maestros y lo que me dice mi novia en la preparatoria, ¿no? Porque si yo tengo una conducta más libre, pues ya no soy casta, ¿no? Entonces, en la clasificación de las mujeres, yo voy a caer en una categoría, ¿no? Y él me puede celar y hasta me puede pegar, como pasa aquí en las prepas y en los SH. Y el hombre va a hacer eso porque así fue culturizado. Es decir, de la idea paso a la acción, a la celotipia, a la persecución, a la invalidar a la otra, ¿no? Lo hacemos en acciones, lo hacemos al hablar y lo reproducimos cotidianamente. El género es algo que está en todos lados, ¿no? Llega al punto de condicionar hasta nuestros deseos. A ese grado llega. El mandato, por ejemplo, de la castidad, en muchas generaciones hizo que muchas mujeres tuvieran que reprimir su deseo brutalmente. Por eso en el siglo XIX las mujeres de la burguesía que trataba Sigmund Freud en verdad eran histéricas, y de ahí viene su concepción equivocada de que la histeria es un asunto femenino. Es femenino si solo si se dan ciertas condiciones, ¿no? En las mujeres reprimidas que no podían desarrollarse, que vivían confinadas a pesar de ser de clase alta, pues hay dosis de histeria y entonces somatizaban y les daban ataques, ¿no? Pero era una cuestión de género. O sea, sus esposos eran no nada más ricos, sino poderosos, libres, ejercían su voluntad, muchas veces sus vocaciones. Ahora, un paréntesis. En el mundo real
hay diferentes desigualdades, ¿no? La primera es la de clase. Y en ese sentido sí les debo decir que hombres y mujeres del mundo, en un 99%, estamos excluidos de la real riqueza. La riqueza del mundo se contiene en un 1% de los seres humanos. Ellos tienen el poder económico, un 1% de la población, de toda la riqueza del mundo. Entonces, en ese 99 hay hombres y mujeres. Hombres y mujeres son explotados y no reciben el salario que deberían y todo esto. Y carecen de derechos. Su trabajo es lo que ahora llamamos precarizado, un trabajo que no está bien remunerado, ¿no? Hombres y mujeres. Ahora, súmenle a eso el ser mujer. Es lo que es la interseccionalidad. Entonces, ya soy pobre, ahora mujer, ya se me sumaron dos. Hay de ti si encima eres negra o india, ya se acumuló. No solo se sumó, se potenció la desigualdad y mi condición de vida es peor. Bueno, súmenle que sea gay, ya la acabamos, ¿no? O sea, esa persona va a estar en la pobreza absoluta, ¿no? Porque suma todas las desigualdades y todas las discriminaciones. Pues por eso es que la lucha de las mujeres tiene un lugar importantísimo, más allá de que no debemos abandonar nuestra lucha contra un sistema que oprime a todos y a todas, salvo a un excepcional número de seres humanos en el mundo, ¿no? Entonces, eso es género, todo junto. El pensamiento, las ideas, las actitudes, mis acciones cotidianas, mi manera de vivir. Yo vivo constreñida por un sistema de género, y los hombres también, con las consecuencias que eso tiene, que las vamos a ver si da tiempo. Pero ahorita el asunto sería que ustedes me platicaran que cuando ustedes dicen, ese es un hombre de verdad, ¿qué características tiene? ¿Cómo es esta persona? ¿Qué debe cumplir para que uno lo considere un hombre de verdad? Las características fundamentales de un hombre. Sí. Sí, acá voy a comentar unas características físicas. Características físicas de un hombre de verdad, que pueden ser que es fuerte, que es proveedor, que es trabajador, responsable, valiente, vigoroso, atlético. Esas son, podría mencionar esas nada más. Yo agregaría hasta lo que dicen las canciones. Por la parte emocional, un poco dulce, algo violento. El amor romántico ahora está siendo muy estudiado. Como vía el amor romántico se reproduce el sistema de dominación, ¿no? Porque qué mujer no quiere ser conquistada, ¿no? Y entonces eso tiene un precio alto, altísimo. Sí, ¿ya habían levantado la mano? Yo, pues yo creo que un hombre de verdad cumple con anteponer ante todo a las personas que quiere, protegerlas, proveerlas, cuidarlas, trabajar en sí mismo, crecer como persona, pero sobre todo yo creo que sería lo principal proteger a los suyos. Creo que esa es una característica que debe cumplir un hombre de verdad. Además de que, como había dicho, un hombre de verdad, yo creo que no se deja guiar por sus emociones, tiene más un pensamiento más lógico. Yo pienso, y no, espero que no me funen por esto, yo pienso que un hombre se guía más por su lógica y una mujer se guía más por sus sentimientos, sus emociones. Bueno, sí. Yo pienso que el concepto de habilidad, tiene mucha razón, que tiene la idea de que siempre las mujeres son muy sentimentales, muy ¿cómo se llama? Muy sentimentales, muy afectuosas, pero que el hombre tiene que ser frío, que si muestra alguna emoción, es una emoción explosiva, una emoción como de ira, ¿cómo se llama? Incluso
podría, para emociones positivas como la alegría, tiene que ser una alegría de que casi está a dos de reventar de tan feliz que está. Pero solamente se acepta que para las mujeres hay como emociones un poquito más sutiles, como de que estás viendo una, ahora sí, perdón la comparación, pero estás viendo literalmente una flor reaccionar. Como una flor reaccionaría, es como supuestamente, en realidad reaccionaría una mujer. Nada más como una sonrisa, un susurro, básicamente. Pero yo siento también que ya a nosotros nos costó un poco concebir la idea de ideal, porque siento que ya no tenemos tan metida como ese pensamiento de ver qué es lo ideal, sino ver qué es lo real, porque un hombre real pues, soy yo, soy mis compañeros, una mujer real son mis compañeras, son mis hermanas. Entonces, también el seguir pensando con el concepto de lo ideal podría llegar a perjudicarnos y podría llegar a ciclarnos. Lo que yo pienso es que todo lo que han dicho anteriormente es algo que se ha construido, una idea social que siempre se ha dicho, y un hombre verdadero es desde que naces un hombre, desde que nacimos somos mujeres. Entonces eso de que tiene que tener diferentes características son las ideas que se han construido socialmente y es con lo que queremos acabar. Exactamente, cuando tú dices que todavía pasa, van al nacimiento de un bebé, ahora ya hasta se sabe el sexo. Si se sabe que es niño, se festeja mucho. Si es una niña, pues bueno, ni modo, ¿no? En muchos ámbitos se prefiere, ¿no? Sobre todo el hijo primogénito. Hay una valoración diferencial, eso pasa. Pero digamos, es que estamos como en dos terrenos. Uno es lo que uno piensa que es un hombre de verdad y otro es lo que la sociedad dice que es un hombre de verdad. Entonces, yo quiero entender que las personas que hablaron dicen, para la sociedad, un hombre de verdad es fuerte, es proveedor, no expresa emociones, solo expresa enojo, ¿no? Para la sociedad no significa yo asumo que eso es un hombre de verdad. Esa sería una siguiente pregunta. Algunos introdujeron un punto de vista personal. Un hombre de verdad cuida, era una expresión no solo de proveer, sino se ocupa de los otros, se ocupa de su familia. Ahí yo podría estar de acuerdo. No solo un hombre o una mujer que yo consideraría valiosa, es una persona generosa, que por tanto ve a los otros y a las otras y se ocupa de los demás, no solo de proveer. Es decir, lo que ahora los hombres están buscando en paternidades más cercanas, más afectivas, no cumplir solo con traigo el dinero. O sea, estamos viendo fenómenos donde se separa la pareja y los hombres ya legítimamente buscan ocuparse de los hijos. Es real, no es mayoritario, pero sí es tendencial. En muchos países uno ya ve que son los hombres los que llevan a los niños a los parques, no como excepción, sino como una práctica cotidiana. Y esa es una práctica de acompañamiento, de cuidado, que los que hemos trabajado el tema decimos, qué bien, porque es muy bueno para los niños y niñas, pero también para el hombre. Lo que quiero decir, este modo escindido de ser hombre, de solo proveer, soy el fuerte, soy invulnerable, daña mucho a los hombres. Y no es que yo los victimice, es que es real. Vean ustedes, datos, que es importantísimo que los conozcan. Los hombres se mueren 7 años y medio antes que las mujeres. Los hombres ocupan el 95% de los lugares en las cárceles. Más de este porcentaje de muertes se deben a la violencia en el caso de los hombres. No hacen medicina preventiva. Hay autores que hablan de la masculinidad como factor de riesgo, primero para ellos mismos. Este estereotipo de soy invulnerable, no puedo expresar emociones, soy duro, ¿no? Que los enseñaron así y hay hombres que lo viven así, genera muchas enfermedades. Los hombres se suicidan más, los hombres son
En general en México, muy renuentes a una terapia psicológica, psicoanalítica, porque eso es para los locos y ellos son perfectos. Fíjense, los hombres se murieron mucho más cuando la epidemia del coronavirus. Los hombres se mueren más en las guerras. Los muertos actuales en México, que son cientos de miles, son hombres. Claro, el feminicidio es importantísimo atacarlo y tiene su especificidad, pero ellos son cientos de miles de hombres, muchos de ellos jóvenes. Los que están en general, aunque también hay mujeres, siendo reclutados para ser narcotraficantes antes de la mayoría de edad, son jóvenes. De eso está lleno el norte de la República Mexicana, con todas sus implicaciones. Una muerte prematura segura, una farmacodependencia terrible, es decir, consecuencias muy graves. Ahora, ese es del lado de los hombres. Nos faltan factores, por ejemplo, ¿cuál es el papel en la tradición, no en los temas, que el hombre tiene en la sexualidad y en la reproducción? ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es su rol? ¿Qué se espera de un hombre de verdad en la sociedad? No ustedes, no lo que ustedes quieren ser. ¿Cómo es la sexualidad masculina? Sí. Sí, yo creo que lo que más he escuchado a lo largo de mi vida es algo que siempre dicen. Un hombre de verdad tiene a muchas mujeres. Si no tienes a muchas mujeres, entonces ¿qué eres? Yo creo que a los hombres siempre se les ha dado un valor dependiendo de qué tantas parejas tiene o de cómo, ¿no? Sin embargo, si volteamos el papel y lo mencionamos de una mujer, es totalmente lo contrario. Es que si has tenido muchas parejas, eres una taza, ¿no? Eres una mujer fácil. Entonces, es una situación también que se ha impuesto, ¿no? O sea, ¿desde cuándo? No lo sé. Pero que hasta la fecha sigue en pie, ¿no? Sigue existiendo. Y además se naturaliza. Yo hice investigación entrevistando a hombres con alta escolaridad y de distintas edades. Y lo que pude ver es que ese estereotipo continúa aún en ellos. Esta idea de que la sexualidad masculina es irrefrenable, es más animal, por tanto es lógico que hagan todo lo que hacen. En cambio, la mujer por naturaleza une la sexualidad a la mujer. Entonces, si yo les preguntaba, ¿tienes parejas paralelas, para no decir infidelidad, ¿no? Que tiene un sesgo? Prácticamente todos. Y si yo les decía, ¿y si tu esposo hiciera eso? No, ahí sí se rompería todo. Porque si mi esposa hace eso, quiere decir que ya se enamoró, ya abandonó a la familia, no la... En cambio a mí es perfectamente compatible tener amantes, tener mi esposa, tienen un lugar distinto. Naturalizando, Y esto lo hace, por ejemplo, la medicina, la industria farmacéutica. Vean ustedes, ¿para qué hay fármacos? Para la sexualidad masculina. Y ellos no pierden, ellos invierten en aquello donde se gana dinero. No existe una industria de esa dimensión para el placer femenino, porque el placer femenino no es negocio, porque no es, en el imaginario no es fundamental, ¿no? En el imaginario y en general, no quiero decir que eso sea así en todos los casos. Y en términos de los hijos, de tener hijos, no tenerlos, ¿quién decide en México? El hombre decide. ¿Sí piensan ustedes que el hombre decide? Y la mujer no participa en la reproducción. Sí. Puede haber sectores sociales en que esto impere, ¿no? A lo mejor que te imponen, como para demostrar que son hombres, tiene que estar la mujer embarazada y esto, ¿no? Pero en muchos otros sectores, en el sector medio, por ejemplo,
Las que se encargan del tema anticonceptivo son las mujeres, los hombres no. Es muy pequeña el porcentaje de la vasectomía, por ejemplo. Como que ellos dicen, eso es un asunto de las mujeres. Si tú te embarazaste, hay incluso ese discurso, ¿no? Me engañó, se embarazó, y tú dices, ¿y tú te cuidaste? No, pero eso es asunto de ella. Entonces como que te engañó, ¿no? Sí, me quería casar, y entonces se hizo de un niño, ¿no? Una trampa. Dices, bueno, pero si tú tienes muchas relaciones, ¿por qué no te cuidas tú? No, pues eso a mí no me toca, ¿no? Eso pasa también. Esa sexualidad que no es muy razonada ni muy cuidada, que fue todo un lío cuando el SIDA, ¿no? Que los hombres se oponían al uso del condón, y hay muchos estudios que muestran una oposición grande a eso, ¿no? Siendo que les iba la vida de por medio y se la jugaban, ¿no? Hasta que no hubo medicamento, que ahora pues ya hay tratamientos, ya no se mueren necesariamente, ¿no? Bueno, en ese tema también, ¿no? En la crianza de los hijos hay también mucha diferencia, ¿no? En general, aunque hay una tendencia, les digo, a que los hombres participen más en la cuestión afectiva y cercana. Y bueno, un tema que también he estudiado, que es gravísimo, es el hombre proveedor. Eso es todo un tema, porque fíjense que hay mucho desempleo, hay muchos despidos, y entonces la propia estructura laboral está impidiendo que el hombre cumpla con el mandato de ser proveedor. De hecho, a mí me inspiró ese proyecto un señor que mató a su familia y se suicidó después, hace ya 20 años. Y resulta que cuando se investigó el caso, era un señor que no podía proveer a su familia, y que era ese hombre de verdad, ¿no? Que decía, yo siempre mantengo a mi familia, mi mujer no puede trabajar porque eso sería que soy un poco hombre, ¿no? No le permitía trabajar. Pues los mató y se suicidó ante la imposibilidad de no poder proveer. Y en la investigación que hicimos en México y en Argentina, mostramos que para el hombre no proveer es gravísimo. En los hombres que sí proveen, porque también pasa, ¿no? Ahora les voy a hacer un ejercicio, pero creo que los jóvenes ya no piensan mucho así. O sea, por ejemplo, levanten la mano las mujeres que aspiran a que un hombre las mantenga. Levanten la mano los hombres que piensan que ellos van a ser los proveedores de su casa. 2, 3. Los proveedores únicos. ¿Retiran su mano? Doctora, yo creo que sin duda el problema está cuando se menciona un ideal de mujer-hombre, porque se toma en cuenta con este concepto de que tu personalidad y conducta se van a basar enteramente en tu sexo biológico, como si ya fuera parte, como si ya viniera contigo. Y esto también trae consigo estereotipos y una idea de que se debe de comportar las mujeres y los hombres de cierta forma, cuando el hecho de que tan siquiera nazcas hombre o mujer ni siquiera va a ser realmente ni siquiera va a ser el determinante de si eres hombre o mujer. En mi conducta, no, el ser hombre o mujer no, pero sí los mandatos de género, ¿no? O sea, en la vida cotidiana nosotros comprobamos, por ejemplo, en la encuesta nacional de uso del tiempo, ahorita fíjense, muchas mujeres trabajamos en el mundo remunerado, pero la encuesta muestra que quien hace el trabajo en el hogar es la mujer. Eso no es porque seas mujer, es por el mandato de género femenino. Aunque trabajes, es lo que se llama la doble triple jornada.
y usamos términos como es muy buen marido, le ayuda, ¿no? No lo han oído, ¿no? A ver, ¿quieren hablar allá y pasamos acá el micrófono? Sí, yo creo que algo que a mí me costó mucho darme cuenta cuando empecé a escuchar todo esto sobre el feminismo es, pues obviamente, es feminismo, machismo, ¿no? Pero yo creo que aún a mí me costó entender que también el machismo puede llegar a afectar a los hombres, ¿no? Y está en esa parte en donde no, por ser hombre no puedes llorar, los hombres no lloran, ¿no? Desde niño te dicen, los hombres no lloran, los hombres son fuertes. En cambio, o luego te dicen, ¿no? De que, ay, lloras como niña. Entonces, siento que esta parte también debemos de hacerlo visible, que no solo las mujeres somos afectadas, ¿no? Eso es algo, pues, es obvio, pero que también este tema de machismo se lleva a los hombres entre las piernas, ¿no? Que todos somos afectados de una y de diferente manera, ¿no? No es lo mismo la afectación que las mujeres tenemos por parte del machismo a la que tienen los hombres, pero sin embargo tiene un impacto en la manera en cómo nos desarrollamos ambos. Tienes toda la razón, de acuerdo. Doctora, ¿sí? Acá les digo. En el tema reproductivo, también yo creo que hay una brecha muy muy grande en cuestión del sistema de salud de aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, porque se dice que es como súper legal y decisión de las mujeres y no sé qué, querer reproducirse o no. Pero en realidad cuando vas y pides, no sé, un aborto o pides la salpingoclasia y todo eso, te mandan a hacer estudios psicológicos, te preguntan tu edad, te preguntan si ya tuviste hijos, o sea, y creo que son preguntas o son cosas que pues no les deben de incumbir, ¿no? O sea, si vas es porque quieres información y es porque quieres hacerte el procedimiento, fuera de que si tu pareja en un futuro va a querer tener hijos, o si te van a querer o no, si puedes o no tener hijos, o sea, también creo que es un tema o un problema que está muy muy metido en el sistema. Es que toda la medicalización de la reproducción y de la sexualidad reproduce estereotipos y es irrespetuoso y no cumple los parámetros de derechos humanos. Todo eso que te la pongo peor, cuando iniciaron las metas demográficas, a poblaciones pobres se les esterilizaba sin consentimiento. Tuvo que haber todo un movimiento, ¿no? Eso sucede, entonces claro que hay que visibilizar esa medicalización nociva y la falta de servicios adecuados. Pero fíjense ustedes, ese es un tema central. Los funcionarios que nos atienden en todos los ámbitos tendrían que ser educados con perspectiva de género, ¿no? Muy fundamentalmente para mí los y las maestras de primaria y preescolar, porque ahí es donde reproducimos el modelito. Si esto se cuestionara en la escuela, sería mucho más fácil que las nuevas generaciones se transformaran, aunque yo me queda claro, los veo y esto es una prueba de que el mundo se ha transformado para bien, eso está estupendo, pero hay mucho que trabajar, ¿no? Sí, compañero. Sí, hace rato usted mencionaba como esta doble jornada que se bueno, me he hecho una cosa que habíamos mencionado justo en la clase de perspectiva de género. Y como bien menciona usted, siento que si bien, por así decirlo, se ha roto, por así decirlo, afortunadamente este estereotipo de que la mujer no trabaja, solamente está en el hogar, y que se ha roto este estereotipo, pero falta romper el estereotipo tal vez más difícil, que hasta este momento pues todavía en todas las casas tal vez de México existe, que es el que la mujer, aparte de trabajar, todavía tenga que estar haciendo que hacer, y que el hombre o los hombres que viven en la casa tengan que ayudar, cuando pues en realidad esta palabra de ayudar no está bien dicha, porque en realidad es una obligación, como todas las personas que habitan en esa casa, sean niños, mujeres, hombres, sean lo que sean, no es una ayuda, porque no es como la obligación de la persona femenina en ese hogar realizar esas actividades, y no es obligación de todos. Exactamente, toda la razón. Había acá, y luego allá arriba, hasta la última fila, tienen levantada allá. A mí lo que me encantó es esto que mencionas de visualizar nada, muchísimo.
y todas las actividades que se pueden hacer en la casa. Bueno, por lo que tomé principalmente la pregunta en el micrófono desde hace rato que quería ver. En lo último, de cultura, ¿no? Aún con todo lo que sí he estado visualizando, trabajando, viviendo, pues yo, bueno, soy médico al arte, ¿no? Hasta aquí he bailado con falda, ¿no? Inclusive traigo un rebozo rosa, que además estoy orientado durante mucho tiempo hacia la mujer, ¿no? Un tanto por vivirlo, por estar ahí en este mismo acto, experienciándolo, viviéndolo, ¿no? Bueno, yo no diría obligación, yo sería como la parte de compartir en comunidad, pero decía, aún en lo cultural, aún así me cuesta trabajo, yo sé que el hombre y la mujer debemos, bueno, hacemos actividades en la calle, en la casa y todo ello, aún así culturalmente, como me formaron y todo, cuesta trabajo que la mujer gane más dinero, ¿no? Que el hombre, que pague, si es que acaso uno no es macho, ¿no? O sea, si uno es macho, pues que pague, ¿no? Pero no lo es, ¿no? Entonces cuesta trabajo, ¿no? Estos cambios, aún así muchas, como ello, otras cuantas, ¿no? Hay más, que están, no sé, integradas dentro de un kit formativo, ¿no? Y que nuevamente enfatizo esto que mencionas y que he estado trabajando sobre la visualización en actuar físicamente. No es suficiente tomar un curso de género, de todo ello, porque todo entra meramente en la razón. Me aprendo pues, reglas y todo, las digo como perico y actúo sin hacer cambios, ¿no? Yo creo que en el mismo acto cotidiano, viviéndolo, haciéndolo, insisto, haciéndolo, se va construyendo. Sí, bueno, hay mucho más que quisiera quedar. Muchas gracias, totalmente. También quería hablar. Bueno, yo quería regresar un poco al tema de la sexualidad. Creo que también como parte de la violencia que se vive de género es el hecho de que para nosotras hay un sinfín de opciones en cuanto a métodos anticonceptivos, mientras que para los hombres hay opciones muy limitadas. El por qué se está centrando hacia nosotras prevenir los embarazos y por qué no hacia ellos cuando nosotros nos podemos embarazar una vez dentro de 9 meses y un hombre puede embarazar a un sinfín de mujeres en ese mismo lapso de tiempo. Entonces creo que también es parte de esto el por qué todo es nuestra culpa como personas gestantes y no como más allá de quién está dando o aportando dentro del producto. Entonces, así como comentaba cierto mi compañera, incluso cuando tú tomas esa decisión de un aborto, todo el mundo te mira mal, todo el mundo te lo cuestiona, todo el mundo trata de resolver como de no, pues es que nosotros te ayudamos, o mira, hay estas opciones, no sé qué, aunque tú ya hayas tomado la decisión. Y creen que la gente, bueno, mucha de la gente sigue pensando que es, pues voy y aborto y otra vez voy y me embarazo y voy a abortar y ya. Cuando realmente creo que las chicas necesitan siempre un acompañamiento porque pueden pasar por un proceso muy difícil, un proceso traumático, un proceso psicológico que las va a dejar con esa marca con la que tal vez no puedan seguir su rutina de vida como lo habían hecho. Y creo que también eso es parte del problema sistemático, creo que a final de cuentas se están enfocando en nosotras por ser las personas gestantes y no tanto por quién también está dentro de toda la ecuación. Y también siento que es parte del hecho de que nosotras tenemos en la sociedad todavía ese pudor de decir, el tema de la sexualidad de la mujer todavía no se puede tocar tan abiertamente porque hay, ¿cómo crees? Incluso el tema de la menstruación, siento que todavía se nos sigue censurando esa parte cuando en otros ámbitos a veces a los hombres no se les hace de la misma manera, y siento que también es parte de la violencia de género que tenemos que vivir día a día, porque entonces se nos limita nuestra libertad de vivir una sexualidad libre, respetuosa e incluso segura. Totalmente de acuerdo. Sí.
Sí, y yo creo que retomando un poco también este tema de los métodos anticonceptivos, en algún momento de mi vida leí algo que me impactó muchísimo, ¿no? Decía, cuando ves a tu novia muy triste, muy enojada, no la cuestiones. Y había una chica sacando como la tirita de la caja anticonceptiva, ¿no? De todos los efectos secundarios. Es como, mira todo lo que ella tiene que pasar para que tenga una sexualidad segura, ¿no? Entonces yo creo que a veces los hombres les es muy fácil decir, ay, sí, es que estás en tus días, o ay, déjala, está tomando seguramente algunas pastillas hormonales, o son las hormonas, déjala, se le va a pasar. Y ellos lo ven como algo gracioso, ¿no? Pero yo creo que para una mujer que vive eso es un horror, porque son cosas que a veces nosotros ni siquiera queremos. A veces solo es como por complacer, o porque es la única manera en poder ejercer una sexualidad segura y que nosotros podamos decidir si queremos embarazarnos o no. Entonces, ¿por qué yo tengo que asumir la responsabilidad de cambiar mi cuerpo y mi salud, por así decirlo, para que tú, hombre, no vayas a tener la responsabilidad de ejercer una paternidad, ¿no? Entonces, también eso es un tema que a veces no se escucha mucho. Y de verdad que yo, siendo mujer, nunca lo he escuchado. O sea, tiene como unos 6 meses que lo vi y es como, wow, ¿no? O sea, nunca se me pudo haber pasado por la cabeza ese detalle que, aunque tal vez es pequeño, tal vez muchísimas mujeres lo han estado viviendo, ¿no? Entonces, también existe este detalle. Sí, además hay la tradición de invalidar a la mujer, decir, esto de es emocional, es hormonal, la controla su cuerpo, como si los hombres no vivieran procesos hormonales igual difíciles, que tampoco se han visibilizado, ¿no? A la hora que hacemos investigación con perspectiva de género, te das cuenta de que ellos pasan por procesos durísimos. La masculinidad es algo que se tiene que comprobar toda la vida. El ser mujer no. Tradicionalmente puede ser que en algunos sectores siga, si no eras mamá, sí estabas rara, ¿no? Pero ahora en sectores medios ya es opcional ser madre. En cambio, los hombres pasan por ritos de pasaje toda su vida, desde niños, en la iniciación de la sexualidad. Esta sexualidad genitalizada es terrible, porque por razones normales de biología y hormonas van a tener una disminución de potencia, van a tener problemas de próstata, lo más común, ¿verdad? Y ellos sienten que toda su identidad se destruye en esta cosa que llaman impotencia, fíjense, pérdida de potencia. No es disfunción, no es una falta de potencia. Y ahí se aprovechan las empresas farmacéuticas y la medicina que hace negocio con ellos, pues tiende a atenderlos. En ese terreno hay todo lo que podríamos cuestionar, ¿eh? Los anticonceptivos, el daño que hacen, quién los toma, quién está obligada, pero no solo eso, hasta la prueba del cáncer de mama, ¿no? No puede crear un aparato que no sea tan doloroso y tan molesto. En cambio, ¿qué tal? Existe la prueba en sangre para el cáncer de próstata, para no molestarlos. Eso lo inventaron rapidito. Es decir, los hombres detectan estos espacios y potencian lo que requieren, y a las mujeres se nos da por hecho. Esto es algo que se ha denunciado mucho y está buenísimo visibilizarlo. Antes se vivía la medicalización, esto de tomar anticonceptivos como libertario, ¿no? Ya soy dueña de mi sexualidad y de mi cuerpo. Ahora ustedes en su generación ya cuestionan el daño biológico que les está causando y cómo esto habría que compartirlo, ¿no? Hay muchas anécdotas en el sector salud que una mujer se quería esterilizar y de inmediato. La vasectomía, no, hombre, los mandaban a terapia, no fuera a ser que luego se sintieran mal, les decían que lo pensaran bien, propias médicas, y eso se denunció mucho. De por sí son pocos los que se deciden, y luego todavía les quitas el ánimo porque les dices que a lo mejor les van a pasar cosas, ¿no? Eso en el género es interesante. Si ustedes adquieren la perspectiva, van a ver qué divertido y qué difícil es mirar al mundo sin ceguera de género. Cada acción de la vida ustedes la van a ver así. Van a decir, mira, aquí está la inequidad de género.
mira acá también, ¿no? Va uno a una comida y ve la actitud de hombres y mujeres supuestamente sensibles y muy educados. Y es distinta la relación, ¿no? Hay familias donde el hombre todo el tiempo hace trabajo doméstico, pero cuando hay visitas hay el acuerdo de no hacerlo, para no desprestigiarse. Muchas veces con sus propios papás, que no le van a decir mandilón, ¿no? Y en la vida cotidiana apoya, pero no pueden contra esa estructura. Hay gente que hace eso. Muchos hombres que han perdido su trabajo, sus mujeres mantienen la casa, pero lo ocultan, porque eso es muy mal visto. Y no solo por generaciones anteriores, sus propios amigos. Entonces, es un mundo que sí vale mucho la pena transformar, porque está basado en muchas dicotomías, falsedades, hipocresías e inequidades, tanto para hombres como para mujeres, llevando en este sistema pues la peor parte de las mujeres, la verdad es que sí. Pero no quiere decir que desconozcamos todas las cosas negativas que este sistema genera para los hombres, en el terreno emocional de la salud, del control de su violencia, de una sexualidad incluso distinta, no tan basada en el rendimiento, que eso debe ser terrible. Todo el tiempo tener que demostrar. Eso es algo que los hombres hacen, y lo hacen con sus padres, ¿no? Es interesante, no sé, ahora los jóvenes dirán si cuando salen hablan algo de sus emociones, o sigue imperando la idea de hablar solo del trabajo, del deporte, y solo cuando beben mucho, entonces hablar de sus emociones. Mientras que las mujeres nos reunimos en redes de amistades y siempre hablamos de eso, de la familia, de nuestras preocupaciones, de nuestros dolores emocionales. Estamos en terapia permanente. Y yo digo, ahí llevamos una gran ventaja. Tenemos redes con las que podemos expresar eso que es tan importante. Y los hombres no. En muchas sociedades los hombres mayores ya están aislados, no salen, o solamente ven fútbol, o depende de qué sociedad, ¿no? Las mujeres en cambio tienen sus redes, y las redes de amistad en que se comparte no es una cuestión que nos haga vulnerables, al contrario, yo creo que nos proporciona mucha salud mental, y eso es muy permitido en nuestra sociedad, hasta en los lavaderos. Cuando fue el terremoto de 85, que querían hacer la reconstrucción quitando los lavaderos, las mujeres se opusieron, porque es un espacio de socialización, donde hablamos, nos comunicamos. Los hombres tienen otras prácticas, pero no es que no desearan hablar, obvio que sí, pero no tienen la práctica, se relacionan de otro modo. Pero eso no es natural, eso es lo que es importante que siempre tengamos en cuenta, ¿no? Que podamos considerar, bueno, ese hombre fue construido así, actuó así porque así fue construido. Incluso para poder reconciliarnos con situaciones generacionales que no entendíamos. Comprender la perspectiva de género nos da una visión más comprensiva de cómo los sujetos, hombres y mujeres, somos formados por la cultura. Y eso es muy útil, nos ayuda mucho a nuestra vida cotidiana y a nuestra vida académica. La arquitectura debe haber mucho que ver con el género, seguramente. Hay muchas maneras. Ajá, quien tenga el micrófono hable, ¿no? Sí, yo creo que ya dando un último punto de vista, como en este tema del rendimiento, y eso justamente lo vi ayer en una de mis redes sociales, decía que, según varios estudios de no sé dónde, decían que el dolor de los cólicos lo asocian mucho como si fuera un ataque al corazón, ¿no? Entonces, a muchas mujeres se nos ha invalidado el hecho de que venir a la escuela, digamos, es que no puedo ir, de verdad me siento fatal, ¿no? Y es que es la verdad, ¿no? Muchísimas mujeres vivimos la etapa de la menstruación como algo que pesa bastante, o sea, hay veces en las que ni siquiera te puedes levantar de la cama del dolor que tienes, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, a muchos hombres se les es fácil decir o hacer bromas de
sí, es que está en sus días, déjala, ¿no? No, ni la toques porque ahorita te va a golpear o te va a hacer algo. Pero es de verdad, ellos tenían un dolor de un ataque al corazón 7 días a la semana, ¿no? O sea, o 4 días, yo no lo sé, o sea, ellos no se ponen como en esa posición. Y a veces en las escuelas también invalidan esto, ¿no? Porque es como, oiga profesor, falté tal día porque la verdad me sentía mal, y te dice, no, dame la receta. Y le dices, pues es que me sentía mal porque tenía cólicos. Y dicen, ¿cómo te vas a sentir mal por eso? O sea, tú tienes que levantarte y salir al mundo y echarle ganas. Y pues van a tener que aplicar la legislación, porque hay una legislación nueva en donde las trabajadoras por razones de menstruación pueden faltar al trabajo. Se está viendo cuántos días al año, porque tampoco quieren el abuso, pero eso se va a regular y lo vamos a tener que extender al sector educativo, obviamente, porque va a ser legislación nacional. Alguien con el micrófono y se lo pasan a las compañeras. Pero, bueno, en esta última parte que había mencionado sobre bueno, no sé cómo llamarlo, pero la convivencia, la facilidad de hablar sobre emociones, en cierto, pues creo que es muy, el ejemplo más claro es uno como hijo, ¿a quién se acerca para consejos? Se tiene la idea de que no te puedes acercar al papá porque el papá es una parte rígida, no es una parte que educa. Incluso desde niño, tu mamá te dice, no, le voy a decir a tu papá. Entonces, y esa parte de hablar, esa parte de la terapia, los consejos, la parte emocional, se le adjudica a la mamá. Supongo es algo cultural, pero pues se hace el análisis, ¿no? ¿Por qué no me puedo acercar? Tengo temas emocionales, ¿por qué no me puedo acercar a mi papá? ¿Por qué no le pido ayuda a él? ¿Por qué es esa parte también maternal? Y también que también está ese análisis de la parte, como es mi mamá, tiene como ese instinto maternal, entonces me acerco y son las emociones. Entonces, pues es complicado pensarlo, y también, pues si uno tiene en algún punto la necesidad de hablarlo, pues ya no lo puede cambiar hasta que tenga uno de sus hijos, y decir, bueno, brindar ese faltante tal vez de niño. Pues ese es un gran aprendizaje, ejercer una paternidad distinta a la que tuviste y entender que tu papá no puede expresar porque así fue construido. Pero imagínate el ejemplo que pones, qué pérdida tan grande para los dos varones, ¿no? O uno como hija, más si eres heterosexual. O sea, tu relación con los hombres está muy determinada por tu relación con tu padre. Si es un macho duro que no puedes hablar, pues es durísimo. Si tienes un padre abierto, comprensivo, pues él gana y tú ganas. O sea, eso es indiscutible. Ganamos mucho con cambiar. Y ese es un ejemplo muy, muy bueno. ¿Seguimos? Sí. Bueno, primero, doctora, muchísimas felicidades por haber hecho este espacio tan conversacional. Creo que eso también es parte de la perspectiva, ¿no? Y justamente creo que iniciabas comentando la desvalorización del cuidado, ¿no? Que históricamente ha aparecido como algo natural, y que justamente hay estudios que dan cuenta que la humanidad como tal, como especie, pudimos lograr estar en este mundo gracias al cuidado, ¿no? Hay una frase que también leí que me impactó cuando se dice que para cuidar a un niño, a una persona, bebé en nuestra especie, hace falta una comunidad, hace falta un clan. Y en ese sentido creo que para nosotras, estudiantes de arquitectura, profesionistas del espacio, tenemos que considerar la importancia de los espacios de cuidado. Estamos articulando una especie de línea de trabajo para hablar de la arquitectura del cuidado. Y justamente cuando la gran industria de la construcción apela a las grandes torres, a los grandes edificios del poder económico, los grandes centros comerciales, de pronto, ¿dónde queda la vida cotidiana?
¿no? A nosotros que nos dedicamos al trabajo de la vivienda nos llaman así un poco despectivamente los vivienderos, ¿no? Como si la vivienda fuera un asunto de segundo término, no propio para la arquitectura importante, ¿no? Y creo que como especialistas del territorio, del espacio, del hábitat, hablar de los espacios de cuidado nos lleva a hablar a otras escalas y hablar de cómo el cuidado nos compete a todos, ¿no? En mi caso tuve la gran oportunidad de estar en el parto de mi hijo, ¿no? Y las enfermeras decían, los hombres deben de estar presentes en el parto de sus bebés porque los ayuda a sensibilizarse respecto tanto a lo que representa un parto, ¿no? Y lo que representa recibir la vida y representa, digamos, un shock emocional, una madurez, que podría llevar a una madurez emocional, y nuestros sistemas de salud han excluido al varón y los varones lo hemos aceptado, ¿no? Entonces eso implicaría que un hospital debe ser diseñado, ¿no? para la conjunción de la vida, pues, ¿no? Para la refuncionalización de la vida, y creo que hay muchas reflexiones que en mi caso estás dejando y que creo que los compañeros también están dando evidencia de lo que implica ahora en sus generaciones ser varón, ser mujer, y cómo sí se puede visualizar otro horizonte civilizatorio, ¿no? Si transversalizamos estas desigualdades y estos ejercicios de poder en género, en clase, en la cuestión étnica, y creo que pues de entrada agradecer este espacio. Al contrario, muchísimas gracias por tu participación, aprendí mucho. Gracias. Hay algo que quisiera comentar también, y esto sería como más una inconformidad de mi parte, que estoy viendo que solo somos como 7 u 8 profesores varones en este espacio, y con todo lo que han estado compartiendo la comunidad estudiantil, creo que vale la pena que aquellos profesores que no están y que deberían estar aquí, deberían escuchar. Sobre todo porque estaba mencionando el arquitecto ahorita, es que hay muchas prácticas en la academia que todavía se están llevando a cabo de parte de los profesores varones, y que si bien lo estamos viendo en el área de proyectos, y que a mí me gustaría como medio denunciarla de calidad anónima, sin mencionar a las personas, es que cuando hay equipos mixtos de varones y de mujeres, ¿por qué sigue pasando que los profesores nos seguimos orientando o hablándole directamente a nuestro congénero? Que solo le estamos hablando al hombre y a las alumnas no les estamos haciendo caso. Entonces, creo que, o sea, al menos ahorita la denuncia que quisiera hacer es que los profesores que no están aquí deberían estar acá, porque creo que somos como 7 que estoy identificando ahorita, que pues estamos tratando como de sensibilizarnos con esto, pues que se acerquen a un espacio que esté destinado justo a que escucharan a la comunidad estudiantil mencionar justo estos temas, porque es increíble que todavía en las prácticas académicas y profesionales que a mí me tocaron como estudiante se sigan replicando ahorita, y que se siguen replicando también a compañeras profesoras y se siguen replicando a las compañeras alumnas. Entonces creo que más mi participación sería como, pues sí, reconocer que se hagan este tipo de espacios y agradecerlos porque existen, pero también incentivar o promover que las personas que no están tan sensibilizadas se unan a estos espacios, porque es un poco cansado tener que ver que somos las mismas personas que estamos yendo a seguirnos sensibilizando con estas cosas, pero luego terminamos en el campo profesional y académico teniendo que pues aguantar en las prácticas violentas que siguen ejerciendo las partes que no están aquí presentes, por así decirlo. Perdón, eso es lo que quería comentar, una disculpa. Muchísimas gracias por la participación. Creo que uno de los objetivos de estos espacios es expresarnos con total libertad, y eso va a ayudar. Insisto, si no visibilizamos, no podemos resolver. El primer paso es decir, esto no está bien, vamos a visibilizarlo y buscar los mecanismos que se tengan que seguir. Lo primero es hablarlo, ¿verdad? ¿Quién sigue? Yo, ¿verdad? Bueno, yo, por ejemplo, quisiera opinar, como decía un compañero hace rato, por ejemplo, a la hora de que pides un consejo, pues no te acercas a la mayoría de sus padres porque son muy duros, y creo que a la hora de que tienes hijos puedes hacer ese cambio porque tú
te acercaste a tu mamá y a lo mejor sí querías hablar con tu papá, pero no se pudo. Puedes tú ser ese padre que escucha a su hijo y tal vez como pareja también llegar a saber qué hacer, ¿no? Como pareja llevar un plan de, ¿sabes qué? Pues hay que darle esa confianza a nuestros hijos y tal vez, por ejemplo, en esta plática muchos no le ven tanto sentido porque, bueno, no sé que no le ven sentido, sino que no se sienten como muy empáticos con esto porque tal vez no lo ven como una realidad como muy presente eso de, no, a lo mejor no me acerqué a mi papá por esto. A lo mejor solamente sus papás estaban trabajando y nunca tuvieron ese tiempo, ¿no? Entonces, creo que puedes hacer ese cambio y pues desde esa parte ayudar mucho a tus hijos o a las personas que se te acerquen y tomarlo como, sabes que yo viví esto, mi papá fue muy seco, yo puedo escuchar al mío, puedo no tratarlo con violencia, enseñarle que hay cosas que se tienen que hacer como hombre, aunque crea la sociedad que es exclusivamente de mujeres. Y también, como decía el arquitecto, que en los espacios y en los trabajos, esa parte de que a lo mejor tú eres mamá y tienes que partirte en 3000 partes porque el niño ya está en la guardería, en donde sea, y luego tú llegas a tu casa y le tienes que hacer de comer a él y a ti y a toda tu familia. Entonces, pues también educarnos, eso creo que eso es lo inicial, educarnos y aprender a escuchar. También yo agradezco que se abran esos espacios porque creo que todos podemos informarnos y mínimamente hacer ruido en la cabeza de alguien y que diga, bueno, esto está mal, y se lo empieza a cuestionar, ¿no? Entonces creo que eso es muy enriquecedor para todos estos espacios, o sea, porque de algo te va a agarrar algo, dices, esto me pasó a mí y esto puedo cambiar yo. Entonces eso de los espacios arquitectónicos también, para tomarlo en cuenta. Y yo comentaba, por ejemplo, con mi equipo, que no solo como, sí, a las mujeres que vayan por sus hijos, sí, que no les afecte, sino que también los hombres pueden hacerlo porque también serían sus hijos, por ejemplo. Entonces, tener esa facilidad y, pues sí, incluir espacios más a eso. Bueno, hace poco, hablando de las paternidades y los padres no accesibles, leí una frase que decía: cuando me doy cuenta que mis padres me lastimaron porque son personas lastimadas intentando ser padres, creo que es muy cierto y que también nosotros podemos hacer ciertos cambios en sus actitudes señalándole las cosas. Porque hay muchas veces que por ser nuestros padres no les decimos nada y no les replicamos, y no en forma grosera ni nada, simplemente hacerles el comentario de, oye, solo quiero hablar contigo y tú no me estás escuchando, o vengo aquí buscando palabras y tú me estás diciendo lo que no necesito escuchar en este momento. Y esos comentarios van a hacer que ellos reflexionen. Tal vez no sea un cambio radical y no sea de la noche a la mañana, pero creo que podrán reflexionar en cuanto a cómo actúan o cómo sobreactúan en ciertas ocasiones. Igual, pues hay muchos jóvenes que les tienen miedo a sus papás. Sé que hay diferentes situaciones familiares, pero pues creo que no quedarte callada también te hace pues estar más tranquila contigo misma, porque eso también te genera sentimientos feos y eso solo nos afecta a nosotros. Tienes toda la razón. Excelente. ¿Quién sigue? Bueno, me gustaría resaltar lo que dijo el arquitecto de ahí arriba, justamente después del paro. Bueno, yo soy de la generación que justamente entré a la escuela, inició el paro, y cuando regresamos, la actitud de muchos profesores arquitectos fue de: ya no me voy a comunicar con ustedes, yo voy a estar aquí arriba porque cualquier cosa van a decir que las estoy acusando. Entonces, creo que es algo que se viene repitiendo y justamente muchos de esos arquitectos son los que acosan, violentan a mis compañeras. Y es algo que se puede ver en esas hojas que están pegadas por toda la facultad. Muchas de esa información yo la imaginaba, pero no a tal grado, y creo que también se ha normalizado. Pasó un poquito del paro y como que se empezó a volver a normalizar la situación,
pero espero que con todas estas pláticas se visibilice la importancia que tenemos en este rol las alumnas, las profesoras, todos los que, bueno, todas las que son parte de esta comunidad. Y qué bueno que los arquitectos y alumnos estén tomando el tiempo para estas actividades y no hagan comentarios como de no, el 9 nos vamos de peda, nadie va a venir. Justo hablando de este mismo tema y con el profesor, yo pienso que así como los alumnas y alumnos tenemos una clase obligatoria que es de perspectiva de género, porque no es opcional, la tenemos que tomar sí o sí, supongo que también tendrían que tener las profesoras y profesores la misma opción obligatoria de tomar una clase justo de perspectiva de género. A mí me gustaría retomar el comentario del diseñador Tarek, que es prácticamente el hecho de que si se está tratando de movilizar a todas las chicas, de colocar los carteles, de informarse, de hacer estadísticas, de tratar de visibilizar todo lo que está pasando, ¿por qué seguimos viendo a los mismos 5 o 6 arquitectos que sabemos que tratan de impulsar esta actividad, que tratan de informarse, que tratan de divulgar toda la información, o tratar de concientizar y poner su pequeño granito de arena para hacer un cambio dentro de las aulas? Y porque hay aquellos que todos conocemos, que todos sabemos que han tenido ciertos incidentes o que se les ha tratado de llamar la atención, no están aquí? O sea, ¿por qué se sabe que hay ciertos incidentes dentro de las aulas? Seguimos viendo solo a aquellos que sabemos son los arquitectos con los que podemos contar, porque entonces se agradece mucho que se esté creando este tipo de espacios de conversación, de información, e incluso estados seguros. Creo que se ve muy poco dentro de las aulas, pero realmente seguimos tal vez concientizándonos aquellos que estamos ya dentro o cerca de la información, pero todos aquellos que no han querido quitarse la venda de los ojos y decir está pasando algo, aquí no están. Entonces no podemos dejar de sentirnos inseguras dentro de las aulas si aquellos a los que les tememos no están ni siquiera aquí para informarse. Sí, yo diría que hay que impulsar, ampliarlo, pero esto es una muestra de que vamos bien. Imagínense qué cantidad de gente con conciencia y ganas de cambiar. Eso es muy esperanzador. Hay que insistir que se sumen más compañeros, ¿no? Claro que sí. Sí, justamente, la verdad es que esto nunca lo había tocado, pero en primer semestre tuve un profesor que la verdad me molestaba muchísimo porque hacía comentarios muy fuera de lugar en clases, que pues es como, ¿por qué mencionas esto, no? La verdad a mí me da mucho coraje, porque en una clase recuerdo que estábamos pues hablando del tema, todo bien, hasta que sacó un comentario, ¿no? Donde decía, tienen que estudiar esto, porque si no, no van a pasar el examen. Ok, todo bien. Pero después dijo, porque ahora ya las alumnas no pasan los exámenes como antes, que se venían en faldita, en mini short y ya tenían el 10. Entonces es como, ¿por qué tuviste que haber mencionado esto? Eso no va ni siquiera a la situación, nadie te preguntó, ¿por qué tienes que hacer comentarios así? Y es como, aquí a ese señor no lo veo sentado y estoy segura que nunca lo voy a ver. O sea, ¿por qué no? O sea, estoy segura que él no tiene ni siquiera la mínima intención de sentarse un día y cuestionarse qué está pensando y qué está diciendo, y muchísimo más en qué espacio lo está haciendo, ¿no? Entonces también es como alzar esta queja. Y también una vez con ese mismo profesor tuvimos otra experiencia donde el proyector del salón no servía, entonces él llevó uno pequeño y decía, no, pues vamos a colocarlo, no sé qué. Y así de la nada solamente dijo, ay sí, cuídame ese proyector porque con ese proyector veo mi porno. Entonces es como, a nosotros de verdad, ¿qué nos interesa? ¿No? ¿Por qué nosotras tenemos, o sea, la verdad es que las chicas somos quienes nos sentimos más vulnerables? Y es como, ¿por qué tienes que estar comentándonos esto?
¿no? Entonces, yo nunca quise hacer nada, no sé si alguna de mis compañeras lo quiso hacer, pero sí es muy molesto y me da muchísimo más coraje que ese señor no esté aquí y que no dé la cara. De verdad, eso es lo que más me da coraje, porque muchísimas veces, pues a veces a las niñas nos gusta vestirnos como nosotras querramos, ¿no? Y a mí en lo personal me gustan muchísimo las faldas. Y luego, ahorita más con este terrible calor, pues no voy a venir con un pants. Y le aseguro que el señor va a ser esos que te ve y si traes una falda te va a saludar y te va a querer hacer la plática. Pero si vienes, yo creo que con pijama, ni te va a pelar y te hace el feo. Entonces yo creo que esa es una situación que no había yo hablado, pero que creo que es muy importante, más siendo perteneciente de este taller y más siendo perteneciente de esta facultad, porque sé que ese profesor no solo nos da, bueno, nos dio clase a nosotras, sino que en otros talleres da, y quién sabe en otras escuelas, ¿verdad? Qué bueno que es un espacio donde pueden decir esto, pero yo digo que hay que siempre denunciar. Siempre debemos de decir la experiencia que sucede. En estos casos, habrá instancias en la facultad donde ustedes puedan decir lo que está sucediendo. Hay que decirlo. Y eso no significa tampoco que les afecte tanto, O sea, también uno como mujer sabe en qué cultura, en qué estructura vive. Entonces, si uno tiene la instancia, uno denuncia, pero eso ni te define, ni te tiene por qué generar una incomodidad que permanezca. Observas el hecho, dices esto es incorrecto, ya incorporaste toda una perspectiva de género y de derechos, y eso es valiosísimo. En otro momento de la historia eso habría pasado invisibilizado, ¿no? Y con eso nos quedamos y seguimos adelante, porque hay mucho que cambiar. Entonces, tampoco se queden rumiando el coraje de un personaje que tiene una historia de vida, que tiene una ideología, ¿no? Y que, bueno, a lo mejor se jubila y nunca cambió, ¿verdad? Lo importante es que ustedes son los futuros arquitectas y arquitectos que van a ser distintos, y además tienen profesores también distintos que están acá, y habrá otros muchos que no están y que también, que son sus aliados y sus aliadas, estoy segurísima. Hay que sumar, ¿no? Con las personas que han tomado conciencia, y cuando hay una cosa delicada hay que decirlo, y la institución debe crear las instancias para que uno pueda canalizar esa denuncia, ¿no? Y se buscarán los mecanismos para que esto se pueda ir resolviendo. Yo les invito a ver esto como un proceso. En esto de género hay que pensarlo todo como un proceso de largo aliento, con avances, retrocesos, pero estos espacios están buenísimos, ¿no? Entonces, yo que he estado en esto décadas, pues sí noto un cambio cualitativo muy valioso. Y está muy bien indignarse y que uno visibilice las cosas. Pero una vez pasado eso, a seguir con nuestras tareas y a sumar con personas con las que hay empatía, que por fortuna tenemos muchas, ¿no? Con las que podemos hacer grupos de discusión y de visibilizar todos estos procesos. Lamentablemente queda una tarea larga, ¿no? En muchos ámbitos, pero por lo menos se visibiliza y vamos avanzando. Unas 3 últimas intervenciones y le paramos, ¿les parece? Sí, justo antes de pasar a las últimas intervenciones, vamos a abrir 5 porque por aquí se vienen otras, ella va a ser la primera, perdón, aquí es la primera, allá la segunda, tercera, cuarta y ahí creo que hay otra. Pero quería decirles algo a todas y a todos. Creo que este espacio ha sido muy valioso justo para que podamos visibilizar las violencias, ¿no? Que evidentemente no solamente las mujeres vivimos, pero creo que lo más importante que podemos poner en marcha ya es justo dejar de normalizar las violencias y denunciarlas por los canales que tiene la universidad, como dice la doctora Lucero. Si ustedes requieren acompañamiento, con mucho gusto pueden acercarse a cualquiera de los profesores que tienen aquí.
yo soy persona orientadora además y puedo hacerles un acompañamiento a la defensoría. Pero creo que lo importante es ya no quedarnos callados, ya no hacer como que, bueno, ya no va a pasar nada porque el siguiente semestre no lo voy a volver a ver, ¿no? Es importante que esta visibilización y dejar de normalizar también se lleve a una cuestión más arriba, para que se pueda hacer algo. Porque si no, las personas, ¿no?, que siguen en otras generaciones siguen viviendo estas violencias y eso es lo que ya tenemos también que erradicar. Entonces, pues yo agradezco muchísimo que estén participando, creo que ha superado por mucho nuestras expectativas y pues bueno, cedo la palabra a las últimas participaciones y posteriormente a la doctora Lucero para que nos dé un cierre. Bueno, yo quisiera hacer una reflexión acerca de cómo es que yo he visto todo este tema de la perspectiva de género. Justamente yo me empecé a dar cuenta de muchas de estas situaciones que me sucedían a mí, a mis hermanas, a mi mamá, a mi abuela, en mi familia. Cuando tenía unos 7, 8 años, tuve ahí una discusión con mi abuelo y entonces empecé yo a darme cuenta de todas estas actitudes que tienen hacia nosotras, conductas que seguían mis abuelas, mi mamá, nosotras, yo misma, que seguí pues realmente a ciegas, porque pues es algo que se nos ha impuesto desde que nacemos. Y un día en una plática familiar puse a discutir con mi abuelo sobre un tema, terminé una pelea muy fuerte, mi abuelo se fue y recuerdo que mi papá se levantó y me dijo, gracias por no quedarte callada, y yo le dije, pero ¿por qué no? Y me dijo, es que a mí por mucho tiempo, hasta la fecha, me ha dado miedo expresar lo que siento a tu abuelo, su papá. Y yo le dije, ¿cómo? Y me dijo, sí, yo nunca pude decir cuando no estaba de acuerdo con un tema, cuando yo quería llorar, cuando quería expresar mis sentimientos, porque él simplemente los invalidaba y te agradezco porque tú sí lo hiciste. Y en ese momento a mí se me cayó la venda completamente y me di cuenta de que yo no era la única que estaba viviendo a ciegas. Mi papá también lo estaba haciendo, mi hermano también lo hace, mi abuelo en algún momento también lo hizo. Y es entonces cuando yo, reflexiono que esto no solamente es un espacio para nosotras. Yo vi muchas de mis compañeras hablaron, también algunos compañeros, pero realmente casi no escuché puntos de vista desde la vida de los hombres. Creo que aún hay un poco de ese estigma o ese miedo de ellos hacia hablar, como comentaba la psicóloga, la doctora Lucero. Y creo que es muy importante también justamente esta denuncia que hace mi profesor Tarek de aquellas personas que no están, porque siento que es algo, pues como usted lo dice, es algo que es impostergable, es algo que se debe hacer ya, es un tema que nos incumbe absolutamente a todos, porque todos de alguna forma estamos o estuvimos viviendo a ciegas todo este tiempo y sí se me hace muy valioso. Yo esperaba ver todo el auditorio lleno, pero bueno, son bastantes las personas que están aquí y eso me alegra, me hace sentir que no estamos solos, al darnos cuenta de todo esto que está pasando. Y ya, gracias. Creo que me toca a mí. Buenas tardes. Bueno, yo quisiera hacer una invitación y una... He estado como media hora, como 15 minutos pensando en esto. Pero quiero hacer una denuncia. Quiero hacer una denuncia y una invitación a... Bueno, creo que todos aquí, bueno, la mayoría, o van a ser o son arquitectos. Entonces, esa es mi denuncia ahorita. Una vez fui a un espacio en el que hablaban mujeres y me hicieron darme cuenta de algo que nunca había notado. Era que el espacio de la vivienda, un hogar, a la mujer se le confina a este espacio, al hogar. Sin embargo, este hogar no está pensado, no está diseñado para que una mujer, es irónico porque se le confina, pero no se le dice cómo manejarlo.
Y yo lo viví muy presente porque mi abuelita es muy chaparrita y mi abuelito es muy alto y hizo la casa como se le dio su gana, sin pensar en que ella iba a ser la que iba a habitar este espacio, y puso los muebles muy altos, las escaleras muy altas. Ahí después de este encuentro con estas mujeres que hablaron sobre el espacio, me di cuenta de que esto también es violencia, y no lo notamos a veces, ¿no? Es una violencia que se ejerce y que espero que nosotros, como arquitectos, tomemos cuenta de esto. No solamente se vive en las casas, sino también en los espacios públicos. También había una vez, no me acuerdo, también en ese mismo espacio, pero era sobre el CIVI, que hablaban sobre los baños, en los que por biológicamente las mujeres van más veces al baño, y sin embargo no se atiende estas necesidades de las mujeres, en las que, pues, además de la menstruación también no se atienden no se ven reflejadas estas necesidades que tenemos como mujeres al momento de diseñar los espacios. Entonces, la invitación es hacia todos los arquitectos que están aquí ahorita, y para que tomen conciencia de esta violencia que se está ejerciendo hacia las mujeres y que por años se nos ha visto reprimidas. Entonces, gracias. De una participación, retomando lo que mencionaba nuestra compañera anterior, es que si bien me gustaría entonces compartir algo que me sucedió personalmente, y retomando un poquito con lo que habían mencionado de nuestros padres no son más que niños lastimados y que están tratando de ser padres. Una de las cosas que me gustaría compartirles, pero esto es más una perspectiva personal, no lo hago tampoco como una verdad, es que una cosa sería que sea algo entendible, más no justificable, porque muchas veces, y a mí me ha sucedido, que otros hombres que han sido violentados por otros hombres en su vida no se hacen responsables de las violencias que hacen porque están dañados, o porque dicen, ay, es que a mí me lastimaban o me molestaban de chiquito, y ese no es pretexto para seguir dañando a otras personas. Y se los digo porque me sucedió cuando fui consejero técnico estudiantil en una junta que tuvimos como consejeros en su momento. Hubo una junta que tuvimos con el director anterior y con otros dos profesores que no recuerdo sus nombres, y nos dijeron, así como, nosotros fuimos a decirles que el agua de los bebederos sabía horrible, y pues yo hice un término como medio de burla diciendo que sabía agua de excusado, y un profesor ahí de repente dijo, uy, ¿que a poco tú has bebido agua del excusado? Y le dije, sí, porque cuando estaba en la primaria me bulleaban y me llevaban al baño entre 3 personas y me metían la cabeza en el excusado para que bebiera el agua de ahí. Y cuando se lo dije, el profesor se quedó helado y nada más se me quedó viendo con cara como de, o sea, porque lo tomó como una burla, como un motivo de, ¿a poco sí, no? Y es como cuando le cuentan, si nos ponemos, al menos como hombres, si quieren tener la oportunidad, si nos ponemos vulnerables, no es que seamos débiles, no es que nos vamos a volver gente como más frágil, al contrario, nuestras vulnerabilidades nos van a mostrar herramientas para poder entonces mostrar qué es lo que, o sea, que pueden ser nuestras mayores fortalezas. Eso para mis congéneres, o sea, solo en esa parte. Hay muchas otras cosas que también me gustaría compartir en otros espacios, pero al menos quisiera dejarlo ahí. Y retomando con lo que mencionaba Naomi hace ratito, que sí, que es algo que sí me gustaría también como denunciarlo como diseñador industrial a la profesión de la arquitectura, trabajemos con poblaciones. Sí, tomen en cuenta las medidas de Latinoamérica. Hay ya profesoras ahorita, como que estoy viendo Estela por ahí, ¿cuál Estela? que están tratando de retomar justo, y como Ale Villa que también lo están retomando, el cómo hacer estudios directamente a las poblaciones. O sea, que no contemplemos nada más las medidas en arquitectura, el NOIFER y todas estas como medidas eurocéntricas o sea, que son del otro lado del mundo, para hacer la arquitectura. Yo se los digo como diseñador industrial, si quieren hacerlo que chido, si no, pues no hay problema. Entonces, creo que se resume todo esto en hacernos responsables de las cosas que hacemos, porque muchas veces, y todavía pasa, no lo hacemos. Entonces sí sería importante que empezáramos a tomar ese camino. Y ya, acá, perdón, gracias. Bueno, yo quería decir que me impactó muchísimo cuando leí hace poquito que la mayoría de las compañeras sufren infecciones en vías urinarias durante los 5 años de carrera.
en una facultad que te enseña a diseñar, que los baños es algo muy importante porque es parte de las necesidades básicas de las personas, y el hecho de que no podamos tener en la facultad baños que estén limpios, que tengan jabón, que tengan agua. Digo, yo no lo he vivido desde el lado de los hombres porque el nuestro tampoco tiene nada, pero pues sí me parece muy impresionante que en la facultad no se atiendan ese tipo de cosas y que se priorice antes, pues a lo mejor salidas de campo o otro tipo de cosas antes de las necesidades básicas de los alumnos, las alumnas, los profesores y profesoras. Y ya, gracias. Oigan, pues muchísimas gracias, fue para mí un disfrute esta mañana. Muy buena celebración de este 8 de marzo. Aprendí muchísimo y espero que sigamos en comunicación, que me sigan invitando y pues que sigan ustedes en este camino que va muy bien. Los felicito mucho, muchas gracias. Bien, pues vamos a cerrar este evento. En primer lugar, les damos las gracias por su presencia, por esa nutrida participación. Este conversatorio que fue muy rico, la verdad, y qué bueno que lo hizo de esta manera, doctora, porque creo que es más ameno que estar escuchando 2 horas y después todavía preguntar, y alguien quiere comentar algo. Entonces creo que es importante y creo que mueve muchas cosas. A nosotros también como hombres que no visibilizamos, y el hecho de escucharlas, tener esta interacción, pues sí, finalmente lleva a esta reflexión. Entonces, bueno, pues voy a leer el reconocimiento que le vamos a dar a la doctora Lucero, que como ya comentaba anteriormente, afortunadamente no es la primera vez que nos acompaña y esperemos que sean muchas más. Y qué bueno que hemos podido disfrutar de su conocimiento, porque sí nos interesa este tema de la perspectiva de género, pero pues desafortunadamente no somos especialistas, somos arquitectos, y qué bueno que hemos tenido este conversatorio con una persona especializada en perspectiva de género. Bien, entonces, Taller Hannes Meyer, Universidad Nacional Autónoma de México. El Taller Hannes Meyer otorga el presente reconocimiento a la doctora Lucero Jiménez Guzmán por la conferencia Tarea Impostergable: Transformar los mandatos y las relaciones de género. Por mi raza, la del espíritu, Ciudad de México, Ciudad Universitaria, 6 de marzo de 2023. Firma un servidor, arquitecto Luis Enrique Martínez Ayala. Le damos la palabra a su compañera Astrid. Bueno, yo les quería comentar que invitamos a todos los hombres, compañeros y profesores, arquitectos a participar en la reflexión que va a haber el 8 y 9 de marzo. También invitan a nuestras compañeras, ya arquitectas, alumnas y bueno, las chicas que estemos aquí, bueno, igual hombres, que el mural que se puso en el muro, en el pizarrón del taller, pongan sus experiencias acerca de situaciones que ustedes han vivido, o sea, como precisamente ahorita todas las situaciones que acaban de mencionar, que ustedes se sientan con la libertad de poner esas situaciones que han vivido y que lo pongan en el muro para que los hombres y compañeras puedan ver esas situaciones y podamos reflexionar lo que pasa en la facultad y nuestra vida cotidiana, que no es cualquier cosa que se vive y se supera, ¿no? Son cosas que nos afectan a todos y a todas. Entonces, bueno, les hago la invitación y gracias. Pues ya nos podemos retirar, pero esperamos que cada uno de los niveles, y sobre todo de aquellos profesores que no asistieron hoy, puedan reflexionar sobre lo que vimos hoy, pero sobre todo que exijan
¿no? Es su derecho exigir una educación de calidad y eso también implica incluir la perspectiva de género sí o sí. Y pues ya quien desee el contacto de la doctora para que después platique, ¿no?, con sus grupos, pues con mucho gusto se los facilitamos. Nos vemos en el taller.